Bienvenidos a nuestro servicio de adoración en línea. Le voy a pedir que se quede con nosotros hasta el final para que pueda saber cómo conectarse, para seguirnos y pueda recibir nuestros servicios de adoración semanal. Muchas gracias y únase ahora a nuestro servicio de adoración. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos, ahora para que vayamos preparando nuestros corazones, ahora a tener este tiempo de adoración. Sé que cada uno de nosotros pasado una semana diferente, estamos con preocupaciones, pensamientos, pero incertidumbre es la palabra que más se escucha en estos momentos. ¿Qué vendrá? ¿Qué sucederá? ¿Qué nos espera mañana? Y sabemos que nosotros podemos confiar de que el mañana no es nuestro, que el mañana le pertenece al Señor. Así que les voy a pedir que miren sus pantallas aquí para que nos acompañe y esto vaya removiendo los afectos de nuestros corazones y enfoque nuestra mente a escuchar lo que el Señor tiene para nosotros, de Apocalipsis capítulo 5, versículo 11 al 12, que nos dice lo siguiente: Luego miré y oí la voz de muchos ángeles que estaban alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos era millares y millones de millones. Cantaban con todas sus fuerzas: digno es el Cordero que ha sido sacrificado, digno de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la fortaleza y la honra, la gloria y la alabanza. Gloria sea al Señor. Ahora unan sus corazones con nosotros para adorar a nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Creador. Me vuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad hasta que huye el temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Y ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Y ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Y ya no soy un esclavo del temor, soy hijo de Dios. Abriste el mal para que yo camine, tu amor goto de temor. Me rescataste y yo cantaré, yo soy hijo de Dios. Abriste el mal para que yo camine, tu amor ahogó todo el temor, sí. Me rescataste y yo cantaré, yo soy hijo de Dios. Oh, abriste el mal para que yo camine, tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y yo cantaré, oh, yo soy hijo de Dios.
yo soy hijo de Dios. Oh, si yo soy hijo de Dios. Oh, 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 oh. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor y todo mi dolor. Me rescataste y yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Ahora con ese mismo espíritu les voy a pedir que me acompañen, unan sus corazones con nosotros para entrar a un tiempo de oración, un tiempo no solamente que a veces nos acostumbramos a venir y a pedir, a traer nuestra lista de peticiones, pero sino más que eso, que tengamos un tiempo para alinear nuestros corazones con el corazón de Dios, que nuestra voluntad o nuestros corazones se alineen con la voluntad de Dios y podemos tener un tiempo para no solamente pedir, pero para confesar nuestra dependencia, los anhelos de nuestro corazón que en estos momentos queremos ver su presencia, queremos estar seguros de su cuidado. Así que únase conmigo en oración. Amado Dios, Padre Santísimo, gracias te damos, Jesús. Gracias te damos por tu Espíritu que nos convence cada día, cada momento de nuestra necesidad que tenemos de ti. En este tiempo, Padre, necesitamos de ti, Señor. Necesitamos de tu presencia. Oh Padre, que a través de este tiempo, de este medio, tu palabra pueda reconfortarnos, pueda redarguirnos, pueda animarnos, recordarnos de tu presencia, que a veces en muchos días, yo confieso que en momentos, en esta última semana, en estos últimos meses, he buscado, Señor, he buscado de tu presencia y a veces pienso que no estás con nosotros, que no estás gobernando, que no estás reinando al ver las circunstancias a nuestro alrededor. Pero gracias porque tu palabra nos invita a ser transparente contigo, Señor. Tú no estás ausente, tú no te asustas a nuestras incertidumbres. Más bien tú nos recuerdas cada día que tú eres ese Emmanuel, eres ese Dios con nosotros en la persona de Jesús. Así que yo te pido que en estos momentos donde se encuentren mis oyentes, mis hermanos y aquellos que aún no han puesto su confianza en ti, Señor, que tú puedas traerles paz, que tú puedas traer esa paz que sobrepasa todo entendimiento en estos momentos, a través de tu palabra, a través de esta alabanza, esta adoración. Y te confesamos, Señor, que hemos pecado contra ti y nos deleitamos, nos regocijamos en saber que en la persona y solamente en la gracia redentora de Jesús podemos tener acceso a tu presencia. Trae paz, trae sanidad, trae alivio a las personas que me escuchan hoy, que están sufriendo, que están llenos de temor, de ansiedad, que aún están perdiendo la esperanza en este lado de la eternidad. Señor, tráeles esperanza, tráenos esperanza, Jesús. Se lo pedimos todo en tu nombre, oh Dios. Amén y amén. Muchas gracias le damos a todos los que nos han acompañado a través de esta última serie en la primera carta de Juan. Ya hemos llegado después de tantas semanas al final de esa serie que la dividimos en dos partes. Pudimos ver cómo en la primera parte de esa carta, de la epístola, se resaltaba ese tema de la luz, como Dios a través de Jesús, a través de su obra redentora por nosotros, ha alumbrado nuestra vida, nos ha dado vida y una vida que permanece
Y vimos la segunda parte, cómo se resalta el tema del amor y cómo como un diamante tiene diferentes esferas. Ese diamante es el amor de Dios que se ha derramado en Jesús por nosotros, que nos ha hecho personas ahora que no solamente buscamos recibir, pero cambia nuestra actitud de tal manera de que ahora nos hace personas que dan y dan de sus recursos, sus talentos, y nos capacita para también distinguir entre lo falso y lo verdadero. ¿Por qué? Porque transforma nuestra manera de ver lo que es el éxito, lo que es la popularidad, lo que es tener influencia, como nos da el ejemplo de Jesús. Lo vimos en el capítulo 5 que acabamos de terminar y en el 4, al final del 4. Ahora vamos a tomar un tiempo de descanso y esta semana vamos a estar exponiendo la primera carta de Corintios, el capítulo 10, el versículo 1 al 13, como pueden ver ahí en sus pantallas. You will see the passage here on your screen. Pero brevemente quiero darles como un breve contexto o resumen del contexto de esta carta que escribe el apóstol Pablo a esta iglesia en la ciudad de Corintios, que tiene muchas dificultades. Incluso tenemos dos cartas que podemos ver en el Nuevo Testamento, la primera y la segunda, y dicen algunos historiadores que incluso haya una tercera, pero vemos progresivamente el llamado del apóstol a esta iglesia con muchas dificultades, pero que nos deja claro que nosotros, de este lado de la eternidad, vivimos en un mundo caído, que estamos en un proceso de transformación. Y eso quiero que vayamos a ver juntos en esta mañana, en este tiempo juntos. Así que antes de entrar al pasaje, vamos a orar y pedirle al Espíritu Santo, Dios, que nos ilumine. Amado Dios, te pedimos, Padre, nuevamente que tú seas el que ilumines tu palabra, el que la hagas resaltar a mis oyentes a través de este medio. Señor, que tú me remuevas a mí y que sea tu Espíritu Santo, Señor, trayéndole vida a donde no hay, trayendo ojos donde no hay ojos espirituales y trayendo un corazón sensible, donde hay un corazón en estos momentos endurecido, sean creyentes o no sean creyentes, Padre, que las circunstancias a veces tienden a endurecer nuestros corazones, a cerrar el volumen, a bajar el volumen de nuestros oídos para no escuchar tu voz, Padre. Pedimos que ese no sea el momento para mis oyentes, que al terminar este tiempo podamos tener nuevos oídos frescos para escucharte con más claridad. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Que si en your screen, su pantalla, pueden ver 1 Corintios capítulo 10, versículo del 1 al 14, y la palabra de Dios nos dice: no quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube y que todos atravesaron el mar. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. Todos también comieron el mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba, y la roca era Cristo. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Todo esto sucedió para que nos sirva para servirnos de ejemplo, a fin de que no nos apasionemos por lo malo, como lo hicieron ellos. No sean idólatras, como lo fueron algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se entregó al desenfreno. No cometamos inmoralidad sexual, como algunos lo hicieron, por lo que en un solo día perecieron 23,000. Tampoco pongamos a prueba al Señor, como lo hicieron algunos y murieron víctimas de las serpientes. Ni murmuren contra Dios, como lo hicieron algunos y sucumbieron a manos del ángel destructor. Todo eso sucedió para servir de ejemplo y quede escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer.
ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Por tanto, mis queridos hermanos, huyan de la idolatría. Esto es palabra de Dios y quiero comenzar con unas preguntas, haciéndonos unas preguntas. Cuando digo haciéndonos, porque me incluyo yo de este lado de la cámara también. ¿Puedes ser honesto con Dios? ¿Tienes miedo de afrontar cómo estás respondiendo a las circunstancias de nuestras vidas? O tal vez te preguntarás si Dios realmente acepta mi sinceridad. ¿O dudas en gritar lo que está en tu corazón en estos mismos momentos? ¿Sientes que tienes que poner un buen frente de una fe inquebrantable ante Dios y ante las demás personas? ¿Está realmente impactando tu fe y mi fe nuestra vida? Todos reaccionamos, todos tenemos una reacción a las circunstancias de nuestras vidas. Por eso es que usted se da cuenta y ha experimentado de que cada uno de nosotros reacciona de diferentes maneras a las mismas situaciones. Todos podemos estar pasando por situaciones similares, pero cada uno de nosotros va a tener una reacción diferente. Y la Biblia es clara. La Biblia no nos esconde. La palabra de Dios no nos presenta de este lado de la eternidad, en este mundo caído, una historia sin problemas, sin sufrimientos, porque eso es una ilusión. Incluso nos miramos alrededor en estos mismos momentos y nos damos cuenta que es una realidad. Estamos viviendo en momentos difíciles y que para muchos hemos tenido diferentes reacciones. Y en este pasaje el apóstol Pablo nos da, como hemos visto y hemos leído varias veces, nos recuerda una advertencia tras otra advertencia. Recuérdense. Esto les sirve como ejemplo. Esto les va a servir como una advertencia. Miren cómo reaccionaron, miren cómo reaccionó el pueblo de Dios en medio de las circunstancias, para que nosotros podamos tener esperanza. Así que, ¿cuál es tu situación en estos momentos? ¿Qué quieres y qué crees en medio de esa situación? ¿Qué quieres? Y la pregunta es, ¿qué crees acerca de quién es Dios para ti? ¿Y qué ha hecho Dios en la persona y la obra de Jesús por ti? ¿Y qué está haciendo Dios a través de esta situación en nuestra vida en estos momentos? O sea, ¿quién es Dios y qué dice Dios en su palabra y qué ha hecho en Cristo Jesús? Y cómo Dios en esta circunstancia que estamos atravesando, usted y yo que me está escuchando, cómo Dios nos está llamando a buscarlo a Él en arrepentimiento y fe. La cercanía a las promesas de Dios determinará cómo nosotros vamos a responder a nuestras circunstancias. Así que vamos a ver, primero quiero compartirles que este pasaje inmediatamente tiene una conexión con Números que está en el Antiguo Testamento. Es la historia prácticamente, un resumen de la historia del pueblo de Israel, el pueblo de Dios que Dios ha liberado de la esclavitud en Egipto y les ha llevado a través de Moisés como el líder, como un tipo de redentor que Dios utiliza a Moisés para liberar al pueblo hacia la tierra prometida. Y Pablo hace referencia, el apóstol Pablo hace referencia a esa experiencia del pueblo de Dios para que nos sirva a nosotros como advertencia. Y lo primero que quiero que vayamos a ver es cuál es la reacción, porque como dije al comienzo, todos reaccionamos tanto a las bendiciones de Dios como a las circunstancias difíciles en nuestra vida. Todos tenemos una reacción. Eso es
imposible decir que no, yo no reacciono. Todos reaccionamos. Ahora la pregunta es, ¿cómo filtramos nuestras circunstancias en nuestras vidas? ¿Cómo interpretamos esas circunstancias? Y mire lo que dice el apóstol Pablo. Here you see on your screen, 1 Corintios, capítulo 10, el versículo 7, en la primera parte del versículo 9 y el versículo 10, lo que nos dice. Y dice, no sean idólatras, como lo fueron algunos de ellos, según está escrito. Lo primero que sucedió con el pueblo, dice, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se entregó al desenfreno. El versículo 9a nos dice, tampoco pongamos a prueba al Señor. O sea, lo primero que hizo el pueblo se sentó a comer y a beber y se entregó al desenfreno. Después dice que pusieron a prueba al Señor. El versículo 10 dice, no murmuren en contra de Dios, como lo hicieron. O sea, ¿cuál fue la reacción del pueblo de Dios a la circunstancia a la cual estaban pasando en el desierto, yendo hacia la tierra prometida que Dios les había prometido que les iba a dar? Empezaron a quejarse, empezaron a murmurar. Entonces, la pregunta para nosotros en estos momentos es cómo estamos reaccionando. Por eso hago la pregunta de una manera retórica. ¿Cuál es la situación para nosotros en estos mismos momentos? Sabemos que mundialmente es la pandemia para muchos de nosotros, pero quizás por encima de eso o en medio de eso, para muchos de nosotros que me están escuchando me han recortado mis horas de trabajo. El ingreso que tenía antes ya no lo estoy teniendo. Las relaciones que antes podíamos tener han minimizado. Las actividades a las cuales yo podía participar, ya no estoy participando. Pero la pregunta que necesitamos hacernos cada uno de nosotros, ¿cuál ha sido mi reacción en estos momentos? Todos reaccionamos, eso no lo podemos evitar. ¿Cómo estamos reaccionando? Igual que el pueblo de Israel tuvo que reaccionar en medio del desierto. Tengan esa pregunta en mente a la medida que vamos estudiando el pasaje. También podemos ver en el versículo 6, you can see it on your screen, chapter 10, verse 6 and 7, el 6 y el 7 nos dice algo bien profundo, ¿verdad? Porque la reacción de nosotros es algo externo, es algo visible, pero en la superficie, que es lo que Dios está persiguiendo en cada uno de sus hijos, es una transformación interna de su corazón, que es su voluntad, sus afectos, sus deseos, sus comportamientos. Nuestra alma, es como lo vemos en las Escrituras. Cada vez que vemos la palabra corazón, no necesariamente es ese órgano, sino es el ser humano en lo interior de nuestro ser, compuesto por nuestra voluntad, nuestro entendimiento y nuestros afectos, nuestros deseos. Y el versículo 6 inmediatamente dice que una de las reacciones del pueblo es de que inmediatamente afecta sus afectos. Dice, look at your screen, en su pantalla dice, todo eso sucedió para servirnos de ejemplo a fin de que no nos apasionemos por lo malo, como lo hicieron ellos. Y el versículo 7 dice, no sean idólatras. Inmediatamente la reacción, esto es importante que lo aclaremos, la circunstancia no produjo lo que estaba en sus corazones. La circunstancia reveló lo que estaba en el corazón del pueblo. Quiero que eso nos vaya afectando, removiendo nuestros pensamientos, transformando nuestra perspectiva. Que en nuestras circunstancias en estos momentos que acabamos de mencionar, mi pérdida de trabajo, mi pérdida mínima, la disminución de mis relaciones, de mis contactos, todo eso es importante, todo eso tiene influencia, todo eso son variables en nuestra respuesta.
pero eso más bien, la circunstancia, lo que ha hecho en estos momentos para cada uno de nosotros, y es importante que lo escuchemos, es que ha revelado lo que hay en nuestro corazón. Ha revelado a dónde está puesta realmente nuestra confianza. Ojo, como dice el apóstol Pablo, dice, no nos apasionemos por lo malo. Eso tiene que ver con no lo que está en la superficie, sino lo que está en lo profundo. No lo artificial, sino lo que está profundamente en el corazón. Por eso dice, no sean idólatras, porque ¿qué es la idolatría? En estos momentos, ¿a dónde me ha llevado la circunstancia? ¿A dónde me ha llevado esta situación? ¿A dónde me ha llevado el calor? Para el pueblo de Dios se le podría decir el desierto. ¿A dónde les ha llevado el desierto, la sequedad? Dice, no sean idólatras. ¿Qué es la idolatría? Es prácticamente, literalmente, porque somos seres humanos creados a la imagen de Dios. Por tanto, hemos sido creados para adorar a Dios. Pero cuando la idolatría sucede, cuando los afectos de nuestros corazones los hemos llevado y los hemos puesto en personas, en cosas, en situaciones que siempre nos han dado tranquilidad, comodidad, seguridad, y los hemos removido de donde tienen que estar, que es en la roca, en Cristo, en Jesús, en el fundamento de nuestra vida, en lo único que nos puede dar seguridad, en lo único que nos puede dar certeza. Pero cuando vienen las circunstancias, para muchos de nosotros ha revelado que nunca ha estado ahí. A mí me ha revelado que mi control ha estado en mis capacidades, en mi conocimiento, en mis fuerzas. Pero cuando he perdido todo eso, por momentos he tambaleado y pensado, y me he dado cuenta que mis afectos los he puesto en mis propios esfuerzos, como dijo el profeta Jeremías en el capítulo 17, bienaventurado el hombre, el seguidor de Jesús, la persona que pone su confianza en Dios, porque es como un árbol que está plantado a la orilla del mar, que aunque venga la sequedad, da fruto. No solamente quiero que veamos la reacción, y no quiero que nos quedemos solamente en esa noticia mala, ¿no?, de cómo reaccionamos, pero es importante que veamos las consecuencias. En your screen you can see, en su pantalla también pueden ver, en el versículo 5, el 9 y el 10, dice las consecuencias. ¿Qué pasa cuando los afectos de nuestros corazones, a la medida que reaccionamos a las circunstancias difíciles, a los cambios inesperados, se van detrás de cosas que no deben de estar yéndose? ¿Cuáles son las reacciones? Y mire lo que le pasa al pueblo, lo dice, Pablo nos recuerda, mire lo que le pasa al pueblo. Dice, sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Dice, tampoco pongamos a prueba al Señor. ¿Por qué? Como lo hicieron algunos y murieron víctimas de las serpientes. Ni murmuren contra Dios, como lo hicieron algunos y sucumbieron a manos del ángel destructor. ¿Y por qué Pablo nos menciona las consecuencias? Porque lo que pudieron experimentar el pueblo de Dios, porque lo que pudieron experimentar los israelitas está en el versículo 1 y el 4. Quiero que lo leamos para que no nos desconectemos de ese punto. Dice, no quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube y que todos atravesaron el mar. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. Todos también comieron el mismo pan, el mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba. Y la roca era Cristo. Si usted ha leído Números, y le recomiendo que lo lea, el capítulo 11 al capítulo 14, el pueblo de Dios había sido liberado de la esclavitud de Israel, iba en camino hacia la tierra prometida, pero ¿qué pasa? El pueblo empieza a quejarse. El pueblo empieza a quejarse y deseando regresar. Empiezan a quejarse en contra
de Moisés, empiezan a quejarse en contra de las personas que lo estaban guiando. Incluso Dios les pide a Moisés que envíe los espías a espiar la tierra prometida, ya demostrándole su poder, su presencia, su providencia a través de el maná y los codornices, aún quejándose. Van estos espías, miran la tierra y todos regresan quejándose con temor, con excepción de dos, de Caleb y de Josué, dejándole saber al pueblo que si Dios está de su parte, ¿a qué tienen que temer? Si Dios les ha demostrado su fidelidad, su providencia, ¿qué deben de temer? Pero el temor paraliza a toda la comunidad y las consecuencias es que todo el pueblo se llena de temor. En vez de escuchar a Caleb y a Josué, se llenan de temor y no obedecen al Señor. Y la consecuencia es que el pueblo da vueltas y vueltas y se queda vagando en el desierto. Por eso Pablo nos dice, miren nuestros antepasados, tuvieron la presencia de Dios, la providencia de Dios. Dios les demostró su fidelidad, pero sin embargo, aunque la dificultad del desierto, las circunstancias que estaban viviendo eran difíciles, ¿cuál es la reacción tuya? ¿Cuál va a ser mi reacción? ¿Cuál es nuestra reacción sabiendo de que Dios ha prometido estar con nosotros en medio de las dificultades? En medio de estas circunstancias que estamos viviendo, que a Dios no le ha sorprendido, que a Dios nunca le va a sorprender, ¿cuál ha sido nuestra reacción? ¿Cuál va a continuar siendo nuestra reacción? La cercanía de nosotros a las promesas de Dios determinará cómo vamos a reaccionar diariamente cuando pongamos las noticias, cuando escuchamos o leemos un artículo. ¿Cuál va a ser nuestra reacción? Nuestra cercanía a las promesas de Dios va a determinar cómo reaccionamos, porque independientemente todos reaccionamos a las promesas, a las circunstancias en nuestras vidas. Pero cuando miramos hacia la cruz, cuando nuestra reacción, aún en medio de la dificultad, es mirar hacia la cruz, es regresar a las promesas de Dios y mantenernos dependiendo, mantenernos recordándonos de las promesas de Dios. ¿Cuál es el fruto que podemos ver? ¿Cuál es el fruto que Dios quiere que produzcamos en nuestras vidas en medio de las dificultades? En the screen you will see, en la pantalla nos dice, todo eso le sucedió para servir de ejemplo. Otra vez, ese recordatorio. Y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Por lo tanto, si alguien piensa estar firme, tenga cuidado de no caer. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Por lo tanto, mis queridos hermanos, huyan de la idolatría. Y en este punto que les acabo de compartir, es que cuando nos mantenemos cerca a las promesas de Dios y nos recordamos las promesas de Dios y las creemos de una manera práctica, no abstracta, de que Dios sabe que vivimos en un mundo caído, de que Él no está ausente a nuestras circunstancias, que no tenemos que tener temor ni vergüenza de gritar, de ser honesto, de ser transparente con nuestras emociones, cómo nos sentimos en este momento. Eso nos lleva a reflexionar y a entender de que Dios está con nosotros, como se lo recordó nos recuerda aquí el apóstol Pablo, llevando nuestra memoria hacia lo que sucedió con el pueblo de Israel, que su reacción, aún sabiendo que Dios había provisto, había demostrado su poder, había estado con ellos,
nos recuerda aquí en este pasaje, como dice el versículo 11, se lo voy a poner en la pantalla. I'll put it again for you on the screen. El versículo 11 nos dice, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. ¿Y qué significa el fin de los tiempos? Es lo que apuntaba la promesa, era de la tierra prometida, pero no era una tierra de este mundo, no era una promesa terrenal, era una tierra, unos nuevos cielos y una nueva tierra, que es donde anhelan nuestros corazones. Y el fin de los tiempos es que Dios ha tomado en la naturaleza humana, se encarnó en Jesús para vivir la vida que nosotros no podíamos vivir. Ese es el fin de los tiempos. Nosotros hemos visto, hemos sabido, hemos conocido en las Escrituras que esa es una realidad, que Él ha venido a buscarnos, ha venido a rescatarnos. Él no es ausente al sufrimiento porque Él mismo sufrió en carne propia en la persona de Jesús para acercarnos a Dios, para que podamos tener una relación, para estar reconciliados con Dios a través de la obra de Jesús. Y esa era la presencia que estaba con el pueblo de Dios. Habían sido, como dice el pasaje en el versículo 1 al 4, que se habían sido bautizados, que la ira que representa el agua había acabado con los egipcios, pero al contrario, el pueblo de Dios lo había protegido y habían sido unidos a Moisés, habían sido rescatados, habían sido redimidos. Esa era la presencia, el poder, la providencia de Dios. Aunque la dificultad antes de llegar al desierto sí es difícil, sí era difícil, no lo menospreciamos. Nuestras circunstancias a nuestro alrededor en estos momentos son difíciles, no lo menospreciamos, pero independientemente de eso recordamos que Dios está con nosotros, está por nosotros y está a favor de nosotros porque nos lo ha demostrado a través de Jesús, y su Espíritu Santo nos convence de que no es por méritos propios, no es por méritos propios que nos acercamos a Dios, porque todos hemos pecado en contra de Dios, estamos destituidos de su gloria, y en su amor y en su misericordia Él se ha acercado a nosotros para este mismo momento. Este mismo momento no es casualidad, no sorprende a Dios. Él lo ha permitido y lo está utilizando para reflejar, para que podamos discernir que necesitamos depender más de Él y menos en nuestras propias fuerzas, menos en nuestra intelectualidad, menos en nuestra influencia y más en Él. Porque nos dice el pasaje que esto nos da una oportunidad ahora para ser personas que podemos con sinceridad autoevaluarnos, examinarnos nosotros mismos, ser humildes, como dice el versículo 12, and I'm going to put it again on the screen, verse 12. Por lo tanto, si alguien piensa que está firme, que tenga cuidado de no caer. ¿Qué implica? Que yo me autoexamine. Señor, ¿a dónde estoy poniendo ahora mi esperanza? Señor, ¿qué es lo que me está dando vida? Por eso hice la pregunta al comienzo. ¿Qué quiero? ¿Qué estoy creyendo? ¿Quién es Dios para mí en estos momentos? ¿Qué necesito ver? ¿Qué necesito ver realizado en mi vida para que aumente mi seguridad? ¿Por qué el temor se ha apoderado de mi vida? ¿Es un pecado sentir temor? Todos sentimos temor. Pero permitir que el temor nos esclavice disminuye nuestra confianza. Es descreditarle a Dios su poder protector sobre nuestras vidas. Y por último, quiero que veamos lo que nos dice también el versículo 13, que cuando nos mantenemos apegados, aferrados a las promesas de Dios, esa cercanía que nos saturamos de que Dios está con nosotros, es por nosotros, está a favor de nosotros, porque lo ha demostrado en Jesús, y es clara su palabra que nos dice y nos advierte que miremos el pasado, que miremos la fidelidad de Dios, que Dios nunca nos ha abandonado y no va a comenzar a abandonarnos en este momento. Pues dice que nos habilita también para huir de la tentación.
¿Y cuál es la tentación? La tentación es reaccionar de una manera inapropiada. Está bien que reaccionemos, inicialmente reaccionemos con temor, con desconfianza, con incertidumbre, con duda, pero el problema es quedarnos ahí. Por eso termina diciendo, huyan de la idolatría, porque nuevamente, ¿qué es la idolatría? Es la tentación de huir, de dejar que los afectos de nuestros corazones, que huyan a buscar seguridad, a buscar tranquilidad en cosas que no nos pueden dar, en personas que no fueron creadas para darnos esa seguridad, en huir y destronar a Dios de su lugar, del lugar que Él merece, que es centrado en el trono de nuestras vidas, de nuestros corazones. Venga su reino y se haga su voluntad a través de estas circunstancias en nuestra vida y no nuestro propio reino pequeño con R minúscula, sino el reino del Dios de este universo y que se haga la voluntad del Dios que reina y controla y gobierna este universo y no el nuestro. ¿Por qué? Porque Él dice que Él es un Dios fiel y no nos permitirá ser tentado más de lo que podamos aguantar. Él es fiel y lo ha demostrado. No es que la circunstancia nuevamente es algo allá afuera, no, sino lo que está dentro de nosotros. Eso que surge cuando vienen las circunstancias. Mi anhelo, mi desafío, mi sueño para cada uno de nosotros es que al reaccionar podamos reaccionar recordándonos en la fidelidad de Dios, en la providencia de Dios, en el amor de Dios que ha derramado en su Hijo Jesús. Me desafío para usted que usted se recuerde, que usted se sature, que usted le crea, no que crea en Dios, sino que le crea a Dios, porque Él se lo ha demostrado quién es Él a través de lo que ha hecho por nosotros en Jesús. Y si usted quizás en este momento sigue con esa duda, no ha depositado toda su vida en Jesús para poder tener una relación con Dios a través de Jesús, mi anhelo y mi deseo es que usted lo pueda hacer hoy, que usted lo pueda hacer al escuchar la voz mía, que no sea mi voz, que sea la voz de Dios redarguyendo su corazón, porque estamos viviendo momentos que se prestan para buscar, para permanecer y para terminar confiando en cosas que no fueron creadas para darnos seguridad y personas que no fueron creados para ser nuestros salvadores. Pensamientos, ideologías, soluciones a nuestras circunstancias que pueden traer solución temporal, pero no la van a dar permanentemente. Y esa es la advertencia que nos deja Pablo en este pasaje y les quiero dejar tanto a ustedes como a mí, de mirar y recordar, de beber y de comer de esa roca y de esa agua espiritual que es Jesús, el único que nos puede dar un agua que puede saciar lo más profundo de nuestro ser. Que Dios les bendiga. Oremos. Padre amado, te alabamos y te bendecimos, mi Dios. Gracias por tu palabra. Gracias porque nos recuerdas, oh Padre, que tú eres un Dios fiel. ¿Y cuáles son las consecuencias cuando reaccionamos de la manera equivocada? Oh Señor, que tu Espíritu Santo nos habilite, nos recuerde, nos conforte en estos momentos que se prestan, que cada día vemos una tentación, nos sentimos tentados para reaccionar de una manera que no está en acorde con tu palabra, mi Dios. Ayúdanos a ser transformados por el poder de tu Espíritu Santo, por el Evangelio, que es el poder y el medio para ser transformados a la imagen de tu Hijo Jesús, nuestro Rey, nuestro Salvador, nuestro Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Así como acabamos de ver, en estos tiempos de dificultades,
al recordarnos las promesas de Dios, que es la salida para la tentación, porque todos vamos a reaccionar. Mi anhelo, mi desafío es que se una con nosotros. Aquí va a haber un número en pantalla, you'll see a number here on screen, que usted puede llamar si tiene deseo de comunicarse, de conectarse. Personas sabemos que han pasado por momentos difíciles. También le vamos a pedir que se una a nosotros, sus diezmos y sus ofrendas, sus tesoros, sus talentos, sunlightchurch.com, y también se haga parte de lo que Dios está haciendo a través de nosotros para extender su reino, para compartir su esperanza y su amor. Y le quiero dejar también con esta bendición, que dice que nos recuerda el apóstol Pablo que la gracia de nuestro Señor Jesús, el amor de Dios y la comunión de su Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros. Vayan en paz. Y vivo está en mí, derrotado ya no estoy, por tu Espíritu. Gracias por acompañarnos en nuestro servicio de oración. Le voy a pedir que se suscriba a nuestro canal y le dé like, así puede recibir más servicios de oración y todo el contenido que estamos produciendo. Que Dios los bendiga.